días. Muchas personas nos han escrito para que demos nuestra opinión como proveedores de información económica que somos sobre las propuestas del candidato Gustavo Petro. Así que vamos a hacer un ejercicio muy cuidadoso entendiendo las fuentes de información para intentar contextualizar sobre las 10 afirmaciones más peligrosas del señor Gustavo Petro y que se pueden explicar desde la economía. Intentaremos no alargar mucho ese video, así que mucha atención, concentrados y arrancamos. Es normal que muchas personas tengan un malestar muy fuerte sobre los últimos ejercicios electorales en nuestro país. Y es que muchas son las preocupaciones de los colombianos, muchos son e incluso somos los que pedimos un cambio, pero los cambios siempre deben ser responsables. De hecho, hay una indignación muy grande o muy fuerte por muchos aspectos, muchas situaciones que han ocurrido. No podemos olvidar lo lamentable de los falsos positivos, que es lo que más se le cobra a los últimos gobiernos en nuestro país, y ese número bastante delicado. Pero eso se intenta o lo encarna, ese sentimiento lo encarna el señor Gustavo Petro en una manifestación sobre el dolor que ha generado el Estado a partir de estas situaciones. Por ello, vamos a mirar o a identificar los orígenes del señor Gustavo Petro. ¿Y quién es Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro, todos sabemos que fue un dirigente, ha pasado por diferentes posiciones, tanto dentro del Estado como fuera del Estado, pero particularmente es un señor que participó en el M-19. Recordemos que el M-19 era un movimiento guerrillero, como se ve en pantalla, cuyos comandantes, esto inició por allá en el 74, estaba el señor Jaime Bate Mancayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, entre otros. Los objetivos del M-19, pues tomarse a Colombia, buscar, conseguir participación política y democrática. Se le atribuye parte al M-19 de la Constitución del 91, donde actuaba en diferentes departamentos. ¿Quiénes eran sus aliados? Los aliados eran la FARC, el ELN, el EPL, las MAQL, el AVC, el MRTA, también un movimiento insurgente de Perú, movimientos de insurgencia de Nicaragua, Uruguay. ¿Quiénes eran sus enemigos? Pues los policías y el ejército de nuestro país. ¿Cuáles eran sus actividades principales? Las actividades principales se catalogaban como el secuestro, los ataques, las intervenciones en medios, robos, ataques a la infraestructura y todo lo demás. Este era el M-19. Por ello, a partir de estas cifras, pues es importante entender el contexto. A todos nos duele que un Estado haya sido responsable de la muerte de muchos colombianos y por eso aquel número. Pero si entendemos, según la fuente de información económica y en este caso de la parte civil y de la historia de nuestro país, pues está el Centro de Memoria Histórica, que lleva las cuentas de cuántos colombianos han perdido la vida por culpa del conflicto. Estas cifras, que se resumen desde el 1958 al 2018, dice que cerca de 261.000 víctimas lleva el conflicto colombiano, donde la guerrilla ha sido responsable de víctimas, de personas naturales, de personas que no tenían ninguna responsabilidad en la situación, de cerca de 36.682 colombianos. Ojo, no militares ni policías, colombianos de a pie como usted o como yo. Por tanto, que una persona que participó de las guerrillas ahora venga a hablar o a tomar posturas sobre las muertes estatales, pues es algo que no necesariamente se ve muy bien. Más aún, y si bien algunos podrán decir que unos muertos son diferentes a otros porque uno era gobierno y otro era un movimiento insurgente, lo que en principio tiene sentido, hay que decir que ese insurgente es el que está en la actualidad como máximo candidato a tomar la presidencia de Colombia. Por eso creo que no sería para nada justo. Así que vamos a empezar a enumerar las diferentes situaciones que tienen una connotación económica a partir de este informe. Como se mencionaba hace un momento,
el señor Gustavo Petro aparece en redes sociales, si ustedes lo miran, como nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro. Y es que este video va a mirar 10 afirmaciones que en algunas de ellas mayoritariamente se habla de mentiras. La primera es que el señor Petro siempre se ha vendido como un costeño, un señor nacido en una región muy emblemática de Colombia como es Ciénaga de Oro. Pero hay documentos que muestran que probablemente el señor Petro no sea de la costa, algo que hace para intentar ganarse la empatía de los ciudadanos de esta región del país. Y por el contrario, hay algunos informes ya relacionados donde se habla del registro civil del señor Gustavo Petro. Así que esto habla de una fecha de nacimiento de 1960 y su nacimiento no sería en Ciénaga de Oro, sino en Zipaquirá. De hecho, un video lo confirma. Senador, me dice por favor su fecha y lugar de nacimiento. Yo nací el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá. Bueno, uno no entiende por qué el señor Petro niegue de dónde nació. Seguramente suena más bonito parecer costeño que otra cosa. Pero incluso, a modo de broma, hasta en la forma en que baila se nota que no es costeño. Un costeño lo haría con más swing, con toda seguridad. Pero adicionalmente, y adentrándonos un poco en los temas más serios, podríamos decir que el señor Petro tiene una cercanía, por supuesto, por haber participado en movimientos guerrilleros, con un interés o una admiración que no es nueva. Hay videos que hablan de esa empatía del señor Petro desde hace más de 20 años. Aquí un video que es muy conocido por muchos de ustedes, donde Petro habla de esa empatía, de ese gusto y de esa admiración que sentía por el señor Hugo Chávez. Dice que las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana, primero que todo, no existen directas, no son amigos, no hacen parte del mismo proyecto político, no lo fueron antes. Pienso que poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de transformar su constitución, que ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Y dos, el poder del pueblo latinoamericano depende de su unidad en el mundo. Son dos máximas democráticas, y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. Entonces, uno al observar este video, pues inmediatamente lee o siente la empatía del señor Petro con Hugo Chávez. Pero recordemos a Hugo Chávez cuando asumió el poder en Venezuela. Las elecciones fueron a finales del 98 y el señor Chávez asumió el 2 de febrero de 1999 como presidente de la hermana República de Venezuela. Desde esa fecha para acá, muchas noticias, todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela, un país que en principio se le cuestionaba mucho. De hecho, el mismo señor Chávez era uno de los mayores opositores porque decía que ellos podían estar mejor, que Venezuela se merecía un cambio y cuando uno mira la economía de Venezuela antes del 98, Venezuela era uno de los países de mejor comportamiento de la economía, del Producto Interno Bruto, del PIB per cápita, o sea, de lo que le corresponde a cada ciudadano de parte de la economía. Recordemos que los colombianos incluso en décadas anteriores migraban hacia Venezuela como una oportunidad. Pues bien, yo creo que no hace falta decir qué le ha pasado a Venezuela desde que llegó el señor Hugo Chávez y desde la llegada del sustituto de Hugo Chávez, como lo es el señor Maduro, que ha llevado a Venezuela completamente a la ruina. La cuestión es que ese modelo que tanto defiende el señor Petro, pues tiene una incidencia importante en la evolución o el deterioro de la economía venezolana. Y
No se intenta desligar en las afirmaciones que en muchos videos aparecen, pero no reconoce el deterioro de ese famoso modelo socialista. Colombia ha tenido una serie de indicadores muy diferentes a los de Venezuela, pero una de las políticas que ha llevado el señor Petro y la izquierda colombiana es decir que Colombia está igual o peor que Venezuela. Aquí tienen un video donde el señor Petro textualmente, y en este caso en sus palabras, lo menciona. Esto fue una entrevista que dio el señor Petro en la ciudad de Cúcuta. A la ciudadanía toda diciendo que es que nos vamos a volver como Venezuela. Colombia ya es como Venezuela. Primero, esa es la primera respuesta. Ya es. Si eso fuera cierto, que Colombia ya es Venezuela, entonces seguramente veríamos las carreteras de Colombia no solamente con ciudadanos venezolanos transitándolas, saliendo de un país que les cerró todas las oportunidades, sino también de los mismos ciudadanos colombianos. Aquí hay algunos que dicen que los colombianos también han migrado de nuestro país. Eso en principio es cierto, pero migran para buscar las principales economías del mundo, casualmente Estados Unidos y Europa, donde necesariamente el modelo político que predomina no es el socialismo ni mucho menos el comunismo. Pero para el caso nuestro, llegar a decir que nuestros dos países, Colombia y Venezuela, están igual, pues es una gran demostración de desfachatez y la estrategia del señor Petro es una. Particularmente Petro se aprovecha de la gente y utiliza el desconocimiento, la falta de educación financiera de las personas que no entienden qué es el PIB, ni la inflación, ni la balanza comercial, ni algunos indicadores macroeconómicos. Así que en este punto vamos a mostrarles una gráfica donde podemos ver 5 variables importantes. La primera, la evolución del PIB. ¿Qué es el PIB? Es el tamaño de la economía, todos los bienes y servicios que un país tiene. La línea de color rojo es la variación del PIB de Colombia desde el año 2000 hasta el año 2018. No hay más porque Venezuela simplemente no ha querido dar a conocer su información macroeconómica de los últimos años. Esta caída que se observa acá es la caída del PIB del mundo en el 2020 por cuenta de la pandemia. Pero si ustedes miran un comparativo hasta el año 2019, la línea roja, que es Colombia, siempre está por encima de cero. La línea azul, que es Venezuela, tiene variaciones negativas. Incluso los venezolanos, pues aquí son bastante estratégicos, muestran el PIB solo hasta el 2014, por allá cerca cuando iba a llegar el señor Maduro, porque a partir de acá se vino el peor deterioro de las cifras económicas de Venezuela. Pero esto no es solamente mirando el PIB, podemos comparar otros indicadores. Entre ellos vamos a mirar algunos como la inflación, por ejemplo. En la gráfica que observan ustedes acá, nuevamente nos muestran la inflación solo en Venezuela hasta el año 2016 y la inflación en ese año era del 254% en Venezuela. Mientras tanto, Colombia ha mantenido una inflación casi siempre por debajo en los últimos 20 años de los 10 puntos, o sea, por debajo de 2 dígitos. Y yo creo que ya los colombianos en este 2022 hemos aprendido qué es la inflación. Y es que cuando vamos y hacemos mercados y veíamos la papa a 12.000 o a 18.000, entendíamos que hay un cambio tremendo en los precios. Eso es inflación. Este es otro de los indicadores importantes que muestran la comparación de indicadores económicos en nuestros países. Hay otros muchos indicadores más que podríamos analizar, entre ellos el turismo internacional, justo algo que trataremos más adelante, la esperanza de vida, que son indicadores que nos muestran, de acuerdo a las condiciones de un país, cuáles los años de vida promedio que sus ciudadanos pueden obtener. Muchos son los indicadores que podríamos comparar. De hecho, se observa en estos comparativos cómo esos indicadores, incluso en Venezuela, se han utilizado muchas de esas cifras para transformarlas y no permitir que el mundo conozca la realidad de dichos indicadores. Si miramos otros indicadores importantes, ni qué hablar de la libertad económica
en Venezuela. Datos de cómo va la migración, cómo se han comportado ese tipo de ciudadanos que salen de sus países. Pues por supuesto Venezuela es uno de los países que en los últimos 10 años ha liderado ese ranking. Así que si comparáramos indicadores macroeconómicos, pues no tiene ningún sentido llegar a decir esa afirmación del señor Petro, que Colombia ya está incluso peor que Venezuela. Eso simplemente es una demostración que el señor Petro se aprovecha del desconocimiento de la gente para engañar a sus electores. Pero aquí podemos continuar. Otro de las frases célebres del señor Petro es que dice que los ricos en Colombia no pagan impuestos. Me remito a uno de los últimos debates que se realizó en el tiempo y el señor Petro afirma lo siguiente. Tiene que contarle si hay 50 billones en una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones, que implica un impuesto a dividendos, que implica un impuesto a utilidades bancarias, que implica una renta presuntiva a dineros en paraísos fiscales, es decir, que implica en cierta forma afectar tributariamente una élite económica de 4.000 personas que no le están pagando impuestos al Estado. Esto que dice Petro es muy grave. Decir que los ricos, como él los llama en Colombia, no pagan impuestos es quizá de las cosas más delicadas que el señor Petro afirma. Para la muestra, para que la gente entienda de dónde sale la plata, porque el señor Petro es experto en hablar en subsidios y lo demás, pero lo que Petro no le dice a la gente es que para poder dar subsidios el gobierno no crea plata, el gobierno recibe dinero del ingreso número uno de cualquier país, que son los impuestos. Para que ustedes ilustren, observen lo siguiente. Este es el dato de recaudo de impuestos el año anterior, 173,6 billones de pesos. ¿De dónde provienen esos impuestos? Entonces, dice que cerca de impuesto de renta es el 34,80% de esos 173 billones. Para los que no saben mucho de matemáticas, sencillamente sería como multiplicar los 173 por el 34,8. O sea, de esos 173, 60 billones vienen de impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan los impuestos en Colombia? Por supuesto que hay diferentes impuestos, que van desde el impuesto de renta, el IVA, aduanas, e incluso otros impuestos que nos aparecen acá o otras ejecuciones de ingresos, como recaudos, fiscalización que hace la DIAN para obtener estos 173 billones. Pero las personas naturales, comunes y corrientes, como cualquiera de los que estamos viendo o la mayoría de los que estamos viendo este video, pues sencillamente la mayoría, no todos, lo que pagan es, o lo que pagamos es IVA. Cuando vamos y al supermercado, y no en todos los bienes, en algunos, pagamos IVA. Pero recuerden que las empresas también pagan IVA. Así que si uno mirara la torta tributaria, por llamarlo de alguna forma, de cuántos impuestos pagan las empresas y las personas, pues podríamos decir que en Colombia cerca de el 80%, un poco menos, 78% aproximadamente de los impuestos lo pagan las personas jurídicas o naturales que pagan muchísimos impuestos, y el otro 20% lo pagamos entre todos a partir del IVA, que es el único impuesto masivo que está en algunos bienes. Así que esa afirmación que hace el señor Petro, pues nuevamente es otro engaño que le hace a la población. Otra de las banderas del señor Petro es generar un odio de clases. Y el señor Petro es experto en hablar de quizá el empresario más importante de Colombia, que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo. Para que ustedes dimensionen, cuando el señor Petro hace un momento dijo que los 4.000 más ricos de Colombia no pagaban impuestos, pues seguramente tiene que estar Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el número uno del país. Para mirar algunas de las cifras de Luis Carlos Sarmiento Angulo, solo hace falta ir a la página de la Superintendencia Financiera, donde se publican las cifras de las empresas, y escriben Aval. Cuando encuentren Aval, pues miran la compañía Grupo Aval y descargan el informe financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2021. Aquí pueden ver al 31 de diciembre. ¿Cuánto pagó el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo solo a través del Grupo Aval?
pues es mirar el estado de resultados de la compañía. Y uno observa que la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos de 8.5 billones, digo billones porque aquí dice expresado en millones de pesos, 8.5 billones, como lo ven acá, y de impuesto paga 2.851. Para que hagan la cuenta, 2.851 dividido 8.520 es un impuesto de renta equivalente al 33,4%. Pero incluso ese 2.851, recuerden que de renta se recogieron 60 billones. Entonces, podríamos decir que si yo mido 2.851 dividido los 60 billones, 60.55, solamente el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo en renta, solo él, solo una persona, pagó el 5% de todo el impuesto que recaudó los más de 50 millones de colombianos. Así que esta es una gran demostración de las cosas que suele decir Petro sobre los grandes empresarios, que son los que pagan más del 78%, los que ponen más del 78% de los ingresos en nuestro país. Pero para Petro con eso no solamente es suficiente. El señor Petro continúa y ahora va con el tema de pensiones, donde dice algo muy grave, y es que el dinero que tienen o que tenemos los colombianos en los fondos de pensiones es dinero del Estado, y perfectamente dice que lo puede trasladar a Colpensiones porque el señor Petro quiere competirle a David Murcia, crear la pirámide más grande de Colombia. Y es que, según la tesis de Petro, con los aportes que hacemos los colombianos, la idea es trasladar parte de esos aportes a Colpensiones para pagar la pensión a la gente que ahora está pensionándose. Y mientras tanto, pues el dinero que todos estamos aportando va a un gran fondo que en algún momento no va a tener cómo financiarse. Si quieren ver la demostración de esta afirmación, pues aquí la tiene también en un debate reciente. Sergio, es ¿por qué quitarle el ahorro a los 18 millones de colombianos, que es un ahorro individual y que no es un ahorro del Estado? Si usted encuentra esa grabación en mi boca, aquí, delante del juez, delante de toda la prensa, digo, Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla, y entonces no es capaz de dirigir la nación. Muy bien, veamos la grabación que Petro pidió como evidencia de lo que dijo del último debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo el 14 de marzo. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, no es dinero público. Adicional, les tengo este trino que puso el propio Petro el pasado 23 de septiembre de 2021, en donde dice que el traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado. Que se necesite un traslado del fondo privado a Colpensiones es la demostración que los fondos privados no dan pensión. Ahí tienen la otra. Pero Petro puede más que hacer esas cosas. También dijo en otra entrevista que le dio al diario El Tiempo y que la hizo masiva, y es que una de las primeras promesas que tiene, si es elegido ser presidente, es suspender la exploración petrolera en Colombia. Algunos dicen que él no lo dijo, que no quiso decir eso, pues aquí tienen la demostración. Senador, en el hipotético caso de que usted gane las elecciones en Colombia, el 8 de agosto del año 2022, se levante, ¿qué va a hacer? Bien, hay que tomar dos medidas de tipo económico que puede tomar un presidente inmediatamente. Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Ahí tienen la demostración más tajante que esto es algo que ha dicho el señor Petro durante mucho tiempo. Y es que para la gente que no entiende lo que significa explorar, se los voy a decir de una manera muy fácil. Algunos medios de comunicación ya nos han dicho que de hecho Colombia, aquí la fuente es Valor Analítica, Colombia hasta el año 2020 tenía una media de reservas de 7.5 años.
¿Qué es eso de la vida media de reservas? La vida media de reservas significa que si no hiciéramos nada, en promedio, en 7.5 años, se acabaría el petróleo en nuestro país. Gracias al incremento de los precios del petróleo en el año 2021, esa vida media de reservas subió a 8.7 años. E incluso el señor Petro ha dicho recientemente que la vida media de petróleo en Colombia podría ubicarse cerca de los 12 años. Y estos son cálculos que se hacen a partir del precio del petróleo, porque la vida media de reservas se mide en función del precio del petróleo, porque si el precio del petróleo es alto, pues es rentable sacar esos últimos hallazgos, esos últimos niveles de petróleo que hay por allá bien en el fondo, en los pozos petroleros, y comercializarlos. Pero esto que dice el señor Petro es una irresponsabilidad, porque el petróleo aporta significativamente a los ingresos de Colombia. Y de hecho, ustedes pueden mirar para el presupuesto del año 2022 que se financió de diferentes formas. De hecho, aquí tienen la ley 2159 del 12 de noviembre del 2021, donde dice que esos 350 billones provienen de ingresos del país, que son impuestos, de recursos de capital, que vienen desde inversiones hasta obligaciones, contribuciones para fiscales, fondos especiales, y todo eso genera los ingresos de Colombia. ¿Por qué es irresponsable hablar de la famosa vida media de reservas y de no explorar? Porque si usted no explora, inmediatamente lo que va a ocurrir es que si usted suspende la exploración, Petro dice que él no va a acabar con el petróleo inmediatamente, porque los pozos actuales van a continuar funcionando. Sí, eso es cierto que van a continuar funcionando, pero desde el día número 1 en que llegara el señor Petro y tomara esta decisión, algunos pozos van a comenzar inmediatamente a reducir su producción. Esto es casi que a diario. Y de hecho, cuando lleguen los 8.7 años o los 12, desde hace muchísimo tiempo la producción en Colombia iría en picada, de tal forma que a la vuelta de 1 o 2 años ya Ecopetrol no daría utilidades, comenzaría a dar pérdidas, generaría un impacto fiscal tremendo, generaría un gasto adicional, y los ingresos con los que el señor Petro pretende financiar todos los subsidios que promete, como el señor Fajardo muy bien se lo dijo, subsidios por más de 150 billones que no tiene cómo financiarlos, más de la mitad, pues simplemente esto sería un suicidio económico para nuestro país. Colombia realmente sí ha trabajado en la transición energética y lo está haciendo. De hecho, está en uno de los 20 países con mejor transición energética en el mundo. Pero al señor Petro esto no le conviene afirmarlo. Así que con esta afirmación, pues vamos con otra de las afirmaciones claves del señor Petro, y es emitir billetes. Para que ustedes lo vean, pues aquí está el momento donde el señor Petro lo dice abiertamente. Importantes del día de hoy. El senador Gustavo Petro vuelve a causar revuelo por su propuesta de imprimir billetes. El senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, volvió a insistir en la necesidad de que el gobierno acuda a la emisión para financiar la crisis generada por la pandemia. Dejar de financiarse endeudando al país con la banca privada, nacional y extranjera, y pasar a endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República, y por esa vía redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre, dijo el senador en su cuenta de Twitter. Para él, esta acción es fundamental, sobre todo porque es necesario que el país se vuelva a cerrar y que los colombianos guarden un aislamiento remunerado en sus casas. Sin embargo, las reacciones a dicha propuesta por parte de economistas y técnicos no se hicieron esperar. En este punto dicen muchísimas cosas. Una, cerrar la economía. Yo creo que ustedes recuerdan cuántas veces Petro en debates dijo que el presidente Duque acabó con más de 600.000 empresas. Esto es una gran demostración de cinismo del señor Petro, porque incluso Petro proponía no solamente imprimir billetes, sino de mantener la economía colombiana cerrada. Era partidario que el aeropuerto El Dorado y los principales aeropuertos de Colombia debían haberse cerrado desde finales del 2019, cuando se conocieron los primeros casos de COVID en el mundo.
y volverlos a abrir solo cuando toda la población estuviera vacunada. Una gran demostración de cinismo del señor Petro. Pero aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la inflación. Un ejemplo muy simple que seguramente todos me lo van a entender. Aquí tenemos 4 muñequitos de los que aparecen en el boletín del consumidor todas las noches. Imagínense que cada uno de estos muñequitos es un colombiano cualquiera que simplemente hace parte de nuestro país. Imagínense que a cada uno de ellos el señor Petro les hiciera un giro mensualmente, según lo que propone el señor Petro, de 1 millón de pesos. Entonces vamos a colocarlo por aquí, 1 millón de pesos para cada uno, porque Petro dice que hay que imprimir dinero y dárselo a todos los colombianos. Pues bien, 1 millón para todos, y resulta que los 4 tienen 1 millón. Claramente no son 4, serían millones de colombianos que recibirían esto. Mientras tanto, el lado B de la situación es un campesino, que son los reales héroes que tiene nuestro país. Uno de los héroes y quizá de los más admirados. Un campesino en promedio, hablando con ellos, algunos hablan de que con mucho esfuerzo logran tener el equivalente a un salario mínimo. Hay algunos que pueden ganar un poco más, otros ganan menos, pero piensen en el ejemplo de un salario mínimo de un campesino. Pues bien, si el gobierno les diera 1 millón de pesos a todos los colombianos, pues las personas simplemente cogerían ese 1 millón de pesos y comprarían bienes y servicios. La pregunta es, ¿ustedes creen que este señor, que es el campesino, que se mata todos los días trabajando para ganarse 1 millón de pesos, si el gobierno está dando 1 millón de pesos, la pregunta es, ¿ustedes creen que él seguiría trabajando? Pues seguramente no. El campesino desaparecería y el campesino esperaría que el gobierno también le dé 1 millón de pesos. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el campesino desaparece, pues van a haber menos campesinos, y este que teníamos por acá se van a volver cada vez menores. Como hay menos campesinos, pues hay menos productos. Si hay menos productos y todos aparentemente tienen dinero para comprar bienes y servicios, al haber menos productos, ¿qué le van a pasar a los precios? Pues inmediatamente los precios van a irse ¿hacia qué lado? Por lógica pura. Si hay menos producción, pues hay menos bienes, y si hay menos bienes, pues los precios van a subir. Así que eso de imprimir billetes, pues es otra gran demostración que el señor Gustavo Petro le miente a la gente. Y Petro le dice a las personas que por qué Estados Unidos sí imprime billetes y algunos países en Europa sí imprimen billetes y Colombia no podría hacerlo. Otra gran demostración de cómo Petro se aprovecha de las personas. Estados Unidos imprime billetes porque tiene la economía más poderosa del mundo. Cuando usted imprime algo es porque tiene un respaldo que lo garantiza. Por eso también en algunos países de Europa vimos esta situación, en Japón. Pero si un país sin economía fuerte imprime billetes, pues simplemente lo que va a pasar es que van a ver a esos billetes como ocurre en Venezuela, los billetes por la calle, porque como la inflación, que ya la aprendieron a calcular o saben de dónde viene, se come la capacidad adquisitiva del dinero, pues el dinero básicamente no va a valer nada. Esta es otra de las cosas con las que el señor Gustavo Petro vive engañando a las personas. Pero viene otra situación particular, y es que Petro hace una semana antes de la primera vuelta presidencial dijo en campaña, y de hecho también lo dijo en su última presentación en la Plaza de Bolívar en Bogotá, que el gobierno iba a suspender las elecciones. ¿Todo para qué? Para no dejarlo ganar. Si no lo creen, pues aquí tienen la demostración en el video que van a ver a continuación. Esto es una afirmación muy grave del señor Petro, porque en ella está prácticamente advirtiéndonos a todos los colombianos de lo que nos puede ocurrir próximamente. Pero aquí no terminan todo lo que estamos mirando. De hecho, hacer un video sobre las mentiras y las propuestas más peligrosas de Petro,
pues yo creo que llevaría horas y horas, pero el objetivo no es aburrirlos. Así que vamos con otra, una de las frases más conocidas del socialismo, la famosa frase que inmortalizó el expresidente Chávez de socialismo o muerte. Seguramente ustedes recordarán esta intervención. Ustedes ven, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Bien. Esa es una frase, algunos han dicho, no, que es muerte. No, no es muerte. Escojamos la frase, yo sé que ustedes son inteligentes y nadie se va a dejar manipular. No, que Chávez está llamando a la muerte, no, al contrario. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria, a la muerte de la esperanza, a la muerte de la dignidad, a la muerte de la especie humana incluso. Y ven a toda la gente aplaudiendo en este video. Estas cosas pasan y luego todos sabemos qué terminó ocurriendo en Venezuela. Pero esto no es que cause gracia necesariamente, porque ya en Colombia se están observando algunos movimientos, particularmente de estudiantes y tristemente en universidades públicas, que están llevando un discurso muy parecido. El más reciente lo publicaron estudiantes de la Universidad Distrital. Aquí observen ustedes el tono con el que hablan, pero particularmente la frase con la que terminan ese enunciado. Pronunciamiento ante la inminencia del continuismo. Los estudiantes de la Universidad Distrital, reunidos en la Asamblea General el día 2 de junio del 2022, nos pronunciamos ante la inminencia del continuismo con respecto a la figura de Rodolfo Hernández y a la amenaza que éste representa para el país. Su discurso, sus propuestas y su proyección de la administración del país no es más sino la continuación de un gobierno oligarca, burgués, explotador, represor, misógino, fascista y patriarcal, que durante más de un siglo ha reinado en el territorio nacional. Por esa razón hacemos un llamado a los movimientos sociales, a los estudiantes de todas las IES, del país y a la población colombiana en general, a rechazar de manera tajante esta amenaza contra la vida digna y los derechos humanos. El desarrollo social y científico, la diversidad y la mujer, la justicia social, los acuerdos de paz, la educación universal y el medio ambiente, libres o muertos, jamás esclavos. Contra el capitalismo y la oligarquía, contra el cabrón de Rodolfo y la policía, libres o muertos, jamás esclavos. Sea el que sea, en las calles lo recibiremos. Es de no creer, pero eso es lo que está ocurriendo cuando las personas no entienden de economía ni de finanzas, creen que saber de economía es escuchar a Petro, que es uno de los máximos manipuladores y que ha llegado al nivel de descaro de decir cuanta mentira se le ocurre. Probablemente es una enfermedad, porque este tipo de personajes, así como Gustavo Petro, son de las personas, hablando con algunos médicos me lo comentaban, no quisieron hablar en cámara, pero me decían que son de personas que sufren de una situación mental de pensar en una mentira, creerla, tomarla como cierta y transmitirla. Y como la gente no sabe de economía, pues simplemente van creyendo que todas estas cosas son absolutas verdades. Cuando una de los pilares del señor Petro es aprovecharse de la falta de educación financiera de nuestro país. Pero las joyas no terminan, aquí viene otra. Y aquí un youtuber muy reconocido, muy famoso, tristemente maltratado, según nuestra opinión, por las redes sociales, como es el señor Juanpis, pues simplemente es engañado por el señor Petro cuando afirmó en una entrevista que le hizo hace cerca de 3 años que durante su alcaldía las empresas del distrito, particularmente ETV, no solamente les había ido muy bien financieramente, sino que también en el mercado habían sido las ganadoras. Aquí tienen la demostración, porque este video está hecho con pruebas irrefutables y simplemente verdades. Cielo. Entonces, usted coge las 20 más grandes empresas privadas, entre el 2012 y el 2015, coge la barrita, se le llaman el Colcap,
y coge las dos empresas públicas de Bogotá. Y usted mira ahí quién gerenció mejor. Si el manteco de Petro, los 20 mejores gerentes de las empresas privadas De las empresas privadas. Usted le estaba quitando el negocio a las empresas privadas para que le quedara esa plata al distrito, ¿sí o no? y adivine qué le da. ¿Qué le da? Que estamos muy por encima en éxitos gerenciales de las 20 más grandes empresas privadas de la ciudad. Ojo con eso que acaba de decir el señor Petro. Afirma y le dice al señor Juanpis que seguramente hace una excelente, a mi criterio, una excelente labor como periodista, como humorista, hace una combinación. La gente a veces no lo entiende y es que Colombia es un país tan dividido, pero a veces tan irracional, que si pertenece a alguna ideología de los extremos, pues tiende a llevar al señor Juanpis como si fuera uno de pensamiento político contrario. Pero vamos a analizar lo que dice el señor Petro por dos frentes. Una, dijo que durante su gestión de alcaldía a las empresas del distrito le habían ido muy bien. En la gráfica tienen ustedes a ETB. Esta es ETB. Recuerden que Petro estuvo del 2012 hasta finales del 2015. La barra que observan acá son las utilidades de la compañía. Recibió una compañía que ganaba 262.000 millones y entregó una compañía perdiendo más de 36.000 millones de pesos. Pero las cosas no paran aquí. No solamente es con esto. También dijo, se comparó frente a algo que se llama el Colcap. Si ustedes no saben qué es el Colcap, pues les enseñamos. El Colcap es el índice que mide el comportamiento de las acciones en Colombia. O sea, si usted quiere saber si a las acciones les va bien o les va mal, pues mira ese índice y de acuerdo a lo que le pase ese índice, pues puede determinar qué le ha pasado al mercado. Aquí en la gráfica van a poder observar los momentos importantes del precio de la acción de la ETB. La fuente de esta información es nuestro servicio Fénix y la página de la Bolsa de Valores de Colombia, por si tienen dudas. El 30 de octubre del 2011 fue elegido Petro como alcalde de Bogotá. En ese momento la acción de la ETB cotizaba a 560 pesos. Por allá el 1 de enero del 2012 se posesionó y solamente en ese lapso de tiempo, como ya el mercado sabe que Petro era el próximo alcalde, pues la acción ya había bajado 15%. Desde el 1 de enero del 2012 hasta el 19 de marzo del 2014, Petro era el alcalde de Bogotá. Y en ese tiempo transcurrido, pues podemos observar ¿cuánto se había desvalorizado la acción de la ETB? 27%. Así que cuando Petro le dice al señor Juanpis que en su posesión o cuando ejerció como alcalde, a las compañías del distrito le fue muy bien, particularmente con la ETB, eso fue muy bueno para la acción. Eso es una mentira. Tan es así que el 19 de marzo del 2014 destituyen a Petro estando la acción en 409 pesos y cuando lo vuelven a restituir por unas medidas que él buscó ante agencias internacionales para que le respetaran sus derechos por una elección popular, la acción mientras Petro estuvo suspendida subió 4%. Y si tomáramos todo el mandato de Petro, la acción bajó en los 4 años 7%. Así que esta es otra demostración de cómo Petro le miente a la gente. Pero esto no solamente va en función de lo que le pasa a la acción, sino también a las utilidades de la compañía que la pasó de generar utilidades a generar pérdidas. La situación incluso puede ser más grave. En el año 2015, el señor Gustavo Petro, como representante del distrito, autorizó que la compañía, la ETB, pagara algo que se llama dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son parte de las utilidades de una compañía y entregarlas a las personas o a los accionistas. De hecho, es uno de los puntos que se queda pendiente en este informe, lo de grabar dividendos. Si hay tiempo, lo tomaremos. Dice que van a pagar un dividendo de 113 pesos con 84 centavos a los accionistas en el año 2015. Si ustedes miran la información de la ETB, van a la página oficial y miran el resultado. En el 2015 la ETB perdió 68.000 millones y en el 2014 perdía 36.000 millones. Entonces cuando Petro habla y ordena pagar dividendos, lo que hizo fue descapitalizar.
¿Qué es descapitalizar? Quitarle al patrimonio de los bogotanos un dinero, y fue responsable que el patrimonio de la compañía o el valor patrimonial solo en el año 2015 sufriera una caída abismal de 933 pesos por acción a 644 pesos por acción. Para que ustedes dimensionen el deterioro patrimonial que se le hizo a la ETB durante solo el año 2015, tomando este rango de tiempo, fue equivalente a un 31% del patrimonio de la ETB en 5 trimestres comparados que se afectaron para la empresa. Esto hace parte de esas palabras que el señor Petro suele afirmar, donde dice que es un excelente administrador. Y de hecho, lo de administrador es tan paupérrimo, no solamente como mandatario, sino también mirando cómo utiliza o cómo administra sus propios recursos. Y es que cuando uno va a las fuentes, pueden ver la declaración de renta, que es conocida por todos, la última del señor Gustavo Petro, del año 2020. En ella se observa que el señor Gustavo Petro durante el año 2020 tuvo ingresos totales brutos por 478 millones de pesos. Recuerden que el señor Petro como senador tiene un ingreso superior a los 30 millones de pesos, y esto sin todos los subsidios, bonos y prestaciones adicionales que recibe. Tanto es así que recibe, o en total recibió 478 millones, algo así como casi 40 millones de pesos mensuales. La pregunta es, si solo en el 2020 ganó 478 millones, ¿cómo es que en la declaración de renta de Petro, su patrimonio, para que la gente lo entienda, el patrimonio es de lo cual yo soy totalmente dueño sin tener en cuenta las deudas? O sea, ya incluidas las deudas, ¿de cuánto soy dueño? El patrimonio de Petro es de 229 millones de pesos. O sea, solo los ingresos en el 2020 fueron casi el doble de todo el patrimonio del señor Petro. Y recuerden que Petro no es necesariamente un empresario ni una de esas personas que genera empleo. Lleva más de 2 décadas, casi 3, viviendo como funcionario público. Si ustedes tomaran estos 478 y lo multiplicaran por más de 20, pues ya saben del nivel de ingresos. Y esto no incluye los ingresos que recibe cuando ha sido candidato, los ingresos por sustitución de votos, reposición de votos y todo lo demás. Así que si el señor Petro ni siquiera es capaz de tener un patrimonio sano, que tiene un nivel de deudas tan enorme, casi tan grande como el total de sus activos, si ni siquiera sabe manejar sus propias finanzas, pues ¿cómo va a ser capaz de manejar las finanzas de un país? Y vamos a terminar con una afirmación adicional, y es que al señor Petro, o el señor Petro, ha dicho por diferentes medios, su campaña reciente, porque de eso se trata la política de Petro, la famosa política del amor, de hablar de los demás para intentar enlodar el nombre de esas personas. Y una de las afirmaciones que utilizó fue del señor Rodolfo Hernández, que es su contrincante para la segunda vuelta del 19 de junio, y decir que el señor Rodolfo Hernández es un maltratador, que quiere a las mujeres en la casa, que básicamente la mujer está solo para criar a los hijos, no para nada más, y que el señor Petro, por el contrario, es la persona, el activista más abierto de Colombia. Aquí 2 videos donde simplemente se muestra la gran falacia. Mientras la mujer del señor Rodolfo es la dueña y la que tiene la propiedad de las compañías de Rodolfo Hernández, que las lidera hace muchas décadas y es ella la que está al frente, la esposa del señor Petro, que eso no le quita para nada la dignidad como ser humano, pues ha estado totalmente ejerciendo como ama de casa, lo cual también es magnífico. Ojalá todos pudiéramos estar en la casa y dedicarnos a las labores del hogar, pero esto habla de las contrariedades del señor Petro a la hora de hacer su estilo de política, que simplemente es difamar, calumniar e intentar utilizar mentiras para hablar de los demás. Aquí un poquitico de las afirmaciones de Rodolfo Hernández. Escuchan mucho eso. ¿Qué hay en este gobierno para las mujeres? Muchas cosas. Mire, cuando estuve de alcalde,
Yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer. El 70% de la parte ejecutiva que tenía chequera en el municipio de Bucaramanga eran mujeres. ¿Por qué? Yo tengo el concepto, y no me equivoco, las mujeres tienen más reserva moral. Sí. Las mujeres, a ver, Marcelo, las mujeres son más trabajadoras, más responsables, más prevenidas, más maliciosas. Lo cierto es que sin el apoyo de las mujeres, que fueron el 70% del gabinete, yo no hubiera tenido los resultados que tuve. Eso por un lado de Rodolfo. Y la esposa del señor Gustavo Petro, que sobra decir que es una extraordinaria mujer, hace la siguiente afirmación. A cuidar y a querer a mis hijos, a sostener el hogar, mientras mi esposo se dedicaba a la labor de todo el tiempo en la calle, todo el tiempo trabajando por los otros, todo el tiempo, digamos, no podemos estar los dos en la misma actividad fuera de casa permanente y los niños solos. Por eso yo resuelvo quedarme en casa. Fue una decisión propia y fui feliz de estar en mi casa. O sea, era una decisión que ya yo tenía tomada desde mucho antes de casarme. ¿Sí? O sea, que el día que yo fuese madre, quería 3 hijos, y no solo quería 3 hijos, sino quería quedarme en la casa vigilante, y gracias a Dios tuve la oportunidad de poderlo decidir y poderlo hacer, porque muchas otras personas quisiesen cuidar a sus hijos y por las posibilidades económicas no lo pueden hacer. ¿Lo ven como un privilegio? Viene a ser realmente un privilegio. Y realmente es un privilegio, ojalá todos lo pudiéramos hacer. Pero el objetivo de este video era simplemente no hacerle cambiar su voto, sino que usted el 19 de junio tome algo de conciencia, utilice parte de los argumentos dados en este informe, brindados en este video, que todos se remitieron a fuentes totalmente verídicas, y una de las filosofías, no solamente de mi organización, sino también personales, es que cuando se hacen afirmaciones de este estilo, que muchas personas las van a escuchar, siempre hablar con verdades. Todo lo que está dicho o lo que se dijo en este video son aspectos irrefutables, verdades absolutas. Y me uno al señor Rodolfo Hernández. También en mi empresa solamente trabajan mujeres y estoy totalmente de acuerdo que son mucho más profesionales, trabajadoras, rinden más, son mucho más funcionales, creativas y todo lo demás. Así que si usted se tomó el tiempo de ver este video, pues le decimos muchísimas gracias, y el objetivo era simplemente aportar, porque como lo dice una persona en Twitter, si estamos insistiendo tanto en estas elecciones es porque no estamos hablando de elegir la próxima señorita Colombia, estamos hablando de elegir a la próxima persona que va a llevar las riendas de Colombia. Y recuerde, un presidente probablemente no lo puede hacer rico, no va a hacer nada para hacerlo rico, pero un presidente sí puede acabar lo mucho o lo poco que usted tiene y que tanto esfuerzo le ha tocado para lograr conseguirlo. Les habló Orlando Santiago. En pantalla tienen mis redes sociales y siempre estoy a sus órdenes, porque mi objetivo siempre ha sido poner el conocimiento personal en función de los demás. Un abrazo para todos.